Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer este chaleco a crochet. Yo le he puesto el chaleco Coco porque el tejido me recuerda a estos trajes de Coco Chanel. Vas a aprender este punto que se llama pata de gallo. Yo estoy usando un hilo acrílico de la marca Cisne, se llama Con Amor. Usé 200 gramos del amarillo y 300 gramos del blanco. Así que si estás lista, vamos a empezar. Recuerda que yo soy Luisa y esto es Casa Craft por Luisa Figueroa. Bueno, aquí vamos a empezar con nuestro hilo blanco, que es con el que vamos a hacer el elástico. Voy a hacer un nudo deslizado y ahora voy a hacer 10 cadenas. Ahora que ya tengo las 10 cadenas, voy a hacer una cadena adicional y en la segunda cadena que tengo desde mi aguja voy a hacer un punto medio o media vareta. Y así voy a seguir haciendo puntos medios hasta llegar al final de mis cadenas, es decir, que va a tener 10 puntos medios o medias varetas. Listo, así tengo la primera fila de 10 puntos medios. Ahora voy a hacer una cadena al aire, volteo mi tejido y desde el primer punto voy a empezar a hacer puntos medios, pero solo tomando la parte de atrás del punto. Cuando tengo esta V que se forma en la parte de arriba del punto, solo voy a tomar la hebra que está detrás. Y así hago 10 puntos medios tomando solo la hebra trasera del punto anterior. Perfecto, aquí tengo la segunda fila y así voy a seguir haciendo filas. Siempre van a quedar 10 puntos medios, siempre voy a hacer una cadena y empiezo a hacer puntos desde el primer punto y siempre voy a tomar solo la hebra trasera del punto. Y esto lo voy a repetir hasta tener 38 filas. Voy a hacer dos tiras iguales de 38 filas. Ya tengo lista la primera tira de 38 filas. Esta va a ser para la parte delantera. Miren lo elástico que queda este punto. Entonces yo terminé con mi aguja de esta forma. Hacia arriba la tengo que tener. Es independiente el lado que vayan a usar. Simplemente tienen que asegurarse que su aguja esté aquí arriba. Voy a hacer una cadena al aire y ahora en cada uno de los laterales de cada fila voy a empezar a hacer puntos bajos. En esta primera fila que tengo aquí, busco que sea el primer punto en su lateral, entro en el medio de este punto. Tengo que tratar de entrar dentro del punto para que quede bien asegurado el punto bajo y no vayan a quedar como espacios. Y ahí voy a hacer un punto bajo. En el que sigue, aquí entro en la mitad del punto y ahí voy a hacer un aumento de puntos bajos, es decir, que hago dos puntos en el mismo espacio que estoy entrando con mi aguja. En la fila que sigue, igual entro en la mitad del punto y aquí voy a hacer solo un punto bajo. En el que sigue, dos. Y voy a seguir haciendo esta secuencia. Un aumento, un punto bajo solo. Este es un poco difícil a veces si la punta de tu aguja es muy redonda, pero bueno,
aquí va un punto y en los que quedan así como sobresaliendo, como en relieve, ahí es donde estoy haciendo los aumentos. Eso me ayuda como a guiarme en cuál fila debo hacer un punto solo y en cuál fila debo hacer un aumento. Y así lo voy a hacer hasta llegar al final de todas las filas. Bueno, yo aquí ya terminé de hacer mi fila y así se ven los puntos bajos. Los estamos haciendo en esta parte porque ahora pues así es que va a empezar a crecer nuestro tejido hacia arriba de forma horizontal. Entonces voy a retomar mi tejido acá donde quede y voy a hacer una fila de puntos bajos normales. No voy a hacer aumentos, simplemente puntos bajos. Retomo el tejido, hago una cadena y giro. Y desde el primer punto voy a empezar a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos que hice en la fila anterior. Esta fila anterior que hice nos quedó de 57 puntos bajos. Ya que eran 38 filas, hicimos un aumento y un punto sencillo, entonces obtuve como resultado 57. Así que esta segunda fila va a ser de 57 puntos bajos. Bueno, ya terminé la segunda fila. Ahora este último punto que hice lo voy a deshacer así hasta la mitad y voy a entrar mi aguja y ahora voy a incorporar el segundo color que voy a usar, que en mi caso es el amarillo, para empezar a hacer la puntada pata de gallo. Aquí cierro este punto y voy a hacer una cadenita para asegurar, volteo el tejido. Y ahora sí voy a empezar con la tercera fila que va a ser empezar a hacer la puntada pata de gallo. Aquí yo tengo ya mi hilo amarillo. Voy a asegurar bien estas colitas. Me traigo el hilo blanco de un lado y el amarillo del otro para que no se me enreden las hebras a medida que voy tejiendo y luego sea un desastre. Otra cosa es que no vamos a estar cortando los hilos cuando hacemos el cambio de color. Siempre vamos a mantenerlos. Por este lado voy a dejar el hilo blanco y ahora solo me voy a concentrar en trabajar con el amarillo. Yo voy a empezar con un punto bajo aquí en el primer punto que acabo de hacer, en la fila anterior, perdón. Ahí voy a hacer el punto bajo. Y aquí lo tengo. Voy a traerme la colita del inicio del hilo amarillo para irlo escondiendo a medida que voy tejiendo. Ahora vamos a hacer el punto bajo extendido. Aquí pueden ver mi segundo punto bajo y no voy a trabajar como lo haría normalmente, entrando en mi punto, sino que me voy a ir a la fila antes de esa. Es decir, a la primera fila que hice puntos bajos. Y aquí ubico mi punto bajo. Y antes de ese segundo punto bajo, ahí es donde voy a empezar a hacer el punto extendido. Agarro hilo normalmente, como yo lo haría. En este caso, voy a hacer puntos en B, es decir, que voy a pasar el hilo sobre la aguja. Así me queda un punto extendido, un punto bajo extendido. El que sigue, en mi punto normal, mi tercer punto, lo trabajo normal con punto bajo. Y ahora vamos a hacer de nuevo el punto extendido. Me voy, esta es mi fila anterior, la que está antes, aquí justo antes del cuarto punto entro, no tomo hacia el hilo, sino hilo sobre la aguja. Así yo lo hago normalmente para hacer puntos en X. Pero aquí voy a pasar el hilo sobre la aguja y así es como voy a traer el hilo para que los puntos bajos me queden en B. Esto va a hacer que quede más bonito el punto. El siguiente punto es un punto bajo normal y ahora aquí lo mismo. Busco el de la fila anterior y ahí hago el punto extendido. Básicamente esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la hilera. Un punto bajo normal, un punto bajo extendido. Y siempre tomando en cuenta que lo hagas como un punto bajo en B. Es decir, que cuando saques el hilo esté sobre tu aguja.
Aquí ya estoy llegando al final de mi fila, tengo un punto bajo normal y el último que voy a hacer es un punto bajo extendido. Como tengo una fila de números impares, entonces debe terminar diferente a como empezó. Como empecé con punto bajo normal, termino con extendido. Esto me puede ayudar a ver que lo haya hecho de la manera correcta. Ahora voy con la segunda parte del punto pata de gallo. Voy a hacer una cadena al aire, giro el tejido y voy a seguir trabajando con el color amarillo. En este caso voy a hacer una fila de puntos bajos sencillos. Aquí estoy haciendo el cambio de colores para que no se me enreden los hilos y simplemente voy a empezar a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la fila anterior. Un punto bajo sencillo. Aquí no importa tanto si lo hago en B o lo hago en X porque estoy tejiendo la parte que va a quedar tapada por la siguiente fila de puntos extendidos, así que no se va a poder ver bien. Ya llegué al final de la fila, voy a hacer el cambio del color, entonces aquí voy a cerrar este último punto con el hilo blanco, halo el amarillo para asegurarlo, hago una cadena al aire, giro mi tejido y ya así de simple voy a dejar de un lado el hilo amarillo y voy a empezar a trabajar estas dos filas que siguen con el blanco. Siempre sin cortar, sin ir escondiendo hilo de otro color mientras tejo. Así lo vamos a ir haciendo y esto no se va a ver porque ahí es donde vamos a unir las piezas delanteras y traseras, así que nos ahorra mucho hilo. Como mi fila de puntos extendidos anterior empezó en punto bajo, entonces esta la empiezo con punto extendido. Sobre este punto extendido voy a hacer un punto bajo normal. Sobre punto bajo, justo antes del punto bajo, voy a hacer mi punto extendido. Entro antecito al lado y ahí hago el punto extendido. Y aquí hago un punto bajo normal. Así que estas filas que ya vienen, como ya hemos trabajado la punta a pata de gallo, va a ser muchísimo más fácil darnos cuenta dónde debo hacer un punto bajo y dónde debo hacer un punto bajo extendido. Básicamente los vamos a ir intercalando según lo que tengamos en la fila anterior. Ya estoy terminando esta fila. Como puedes ver, me va a tocar hacer un punto bajo normal porque empecé con punto bajo extendido. Entonces, como te había contado, si estás trabajando con números impares, vas a empezar y a terminar diferente. Y si lo estás haciendo con números pares, pues debes empezar igual. Aquí ya está haciendo se está viendo mejor la puntada, ya lo pueden ver como en los amarillos, se ve súper lindo. Y ahora vamos a hacer la segunda parte que hacemos con cada puntada pata de gallo, que es hacer una fila de puntos bajos normales en el mismo color que venía trabajando, en ese caso el blanco. Bueno, aquí ya voy a empezar la siguiente fila con el color amarillo. Voy a empezar con la puntada, el punto bajo extendido y la siguiente va a ser puntos bajos normales. Esto lo voy a ir repitiendo hasta llegar a la fila número 30. Y ahí es donde vamos a empezar a hacer la parte superior del chaleco, la parte superior delantera, que sería el cuello en B. Bueno, yo ya completé mis 30 filas, como pueden ver. Y aquí lo que vamos a hacer es buscar el centro de nuestra pieza. Cuentan cuál es el centro exacto y a partir de aquí va a ir el cuello B. Y así vamos a empezar a hacer la primera parte de
el cuello en V o la parte superior. Voy a destejer acá el último punto que tengo para hacer el cambio del color al blanco. Así cierro el punto, hago la cadena y giro el tejido. Entonces, ahora a partir de acá voy a tejer hasta la mitad el punto con puntos bajos extendidos, perdón, la fila de puntos bajos extendidos. Ya llegué a la mitad del tejido, en mi caso fueron 29 puntos y ya esa parte no la voy a continuar, voy a empezar a trabajar solo hasta la mitad del tejido. Entonces aquí lo que hago es girar mi tejido, hacer una cadena al aire y empezar la fila de puntos bajos regulares sobre la fila que acabo de hacer, como lo haría normalmente. La termino hasta el inicio de esta fila anterior. Y aquí voy a hacer el cambio de color al final, como lo hacemos normalmente. Y ahora voy a seguir la siguiente fila con el amarillo, haciendo la puntada pata de gallo con el punto bajo extendido hasta terminar esta fila. Igualito el mismo número de puntos que hice anteriormente, es decir, 29. Ok, ahora que ya terminé aquí, voy a hacer una cadena al aire y voy a girar mi tejido para hacer la correspondiente fila de puntos bajos. Pero a partir de este punto vamos a empezar a hacer las disminuciones para que el cuello sea en V. Entonces, para hacer disminuciones, lo que voy a hacer es, digamos, como tejer dos puntos de la fila anterior en un punto bajo. Entro mi aguja normalmente como lo haría, tomo hilo. Aquí me quedan dos lazadas en mi aguja, entro al siguiente punto, tomo hilo, ahora tengo tres lazadas en mi aguja, tomo hilo y las cierro juntas. Así voy a hacer las disminuciones. Y ahora voy a seguir haciendo puntos bajos normales hasta llegar al final. Aquí estoy casi al final, me quedan dos puntos, entonces voy a proceder a hacer mi disminución. Entro en el primero, tomo hilo y entro en el segundo y cierro las tres lazaditas juntas y así hago disminuciones tanto al inicio como al final de cada fila. Esto lo voy a hacer solo en las filas de puntos bajos regulares. Aquí destejo la parte final del punto para hacer el cambio de color, hago una cadena y volteo. Como te decía, las disminuciones las vamos a hacer solo en la fila de puntos regulares. En la fila de puntos bajos extendidos no vamos a hacer disminuciones. En mi caso, cuando yo hice la primera fila hasta la mitad, tuve 29 puntos. La siguiente disminución me quedaron 27 puntos. Es decir, que esta fila que estoy haciendo de puntos bajos y puntos bajos extendidos debería ser de 27 puntos. Ya terminé esta fila, ahora voy a hacer la correspondiente puntos bajos. Inicio con una disminución. Continúa haciendo puntos bajos normales y antes de terminar la fila, cuando me queden dos puntos libres, voy a hacer la siguiente disminución. Aquí estoy ya al final de la fila, me quedan dos puntos, así que hago mi última disminución. Aquí yo la cierro para mostrarles, pero recuerden que no debemos cerrar con este color porque pues vamos a hacer el cambio del color al amarillo.
Y así de esta forma voy a seguir haciendo filas de puntos bajos extendidos y filas de puntos regulares con disminuciones. Siempre va a ir disminuyendo de dos en dos y voy a hacer disminuciones hasta que me queden solo 6 puntos. Bueno, como pueden ver, yo ya terminé la primera parte del delantero y así se va viendo, va disminuyendo por la sisa y por el escote. Yo fui haciendo las disminuciones de dos en dos, como les dije, hasta que me quedaran 6. Como estaba trabajando con números impares, para que me quedara de 6 la última fila de disminuciones, hice una disminución triple en la última fila. Si tú deseas, puedes hacerlo así o simplemente dejar que la tira sea de 7 puntos. Igual, si estás trabajando con filas pares, pues no vas a tener ese problema y vas a terminar en 6. Cuando llegué a la fila de disminuciones en la que me quedaron 6 puntos, lo que hice fue a partir de allí no hacer más disminuciones, sino repetir 12 veces la fila de 6 puntos, es decir, a partir de ahí hice 12 filas de 6 puntos cada una. Y ahora vamos a hacer la siguiente parte delantera. Ahí simplemente vamos a retomar lo que habíamos dejado sin tejer en el primer punto que tengo allí. Voy a retomar con el hilo blanco, hago una cadenita al aire y esa cadenita la voy a tomar como si fuera un punto bajo normal. Así que voy a seguir en la que sigue con un punto bajo extendido, que es como debería seguir el tejido. Y una vez que retome de esta forma, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la primera parte. Hacer la fila siguiente, va normal de puntos, y a partir de la fila amarilla que sigue es donde voy a empezar a hacer las disminuciones al inicio y al final. Voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer con la primera parte del delantero. Bueno, aquí estoy terminando y para que no me quede separado el tejido, voy a entrar en el punto que tengo al lado de donde terminó mi fila y voy a hacer un punto deslizado. Esto lo voy a hacer para que por el frente se vea unido el tejido y no nos vaya a quedar allí como un huequito o una separación muy notoria en la parte baja del cuello B. Para la pieza trasera vamos a empezar a hacer nuestro tejido de la misma forma. Empezamos por el elástico con exactamente el mismo número de filas y luego con nuestro tejido pata de gallo en forma horizontal hasta tener 44 filas. Cuando tenemos las 44 filas vamos a empezar a hacer las disminuciones al inicio y al final de cada fila. Vamos a tejer nuestra fila completa y así vamos a empezar a hacer la sisa por la parte trasera. Siempre al inicio y al final, en los dos primeros y en los dos últimos puntos, vas a hacer disminuciones para que vaya disminuyendo de dos en dos tu tejido hasta tener la parte trasera completa. Es el mismo ejercicio que hicimos con los delanteros. Así me quedó la parte trasera del tejido. Como pueden ver, yo fui haciendo disminuciones durante 24 filas y aquí seguí haciendo 4 filas más, pero sin disminuciones. Me quedaron iguales y después de esas 4 filas fue que hice las tiras, que son solamente 4 filas, cada una de 6 puntos cada una. Así me quedó la parte trasera, entonces ahora ya estamos listos para unir las dos piezas. Ya tengo enfrentadas las dos piezas. La primera unión que vamos a hacer es por las tiras y luego vamos a unir por los laterales. Aquí yo tengo enfrentadas las piezas con la parte externa hacia adentro para hacer de esta forma la costura y que no se vea cuando lo usemos. Listo, entonces vamos a enfrentar las dos piezas y vamos a empezar con la unión de las tiras. Bueno, aquí tengo las dos tiras, tengo la parte externa enfrentada hacia adentro y simplemente con una aguja lanera voy a empezar a coser uno a uno los puntos. Yo voy a usar esta tirita que me quedó de la pieza, pero si a ustedes no les quedó muy larguita, pues pueden hacerlo con un hilo. Entonces voy a empezar uniendo punto por punto.
con mi aguja voy entrando en cada uno de los puntos para coser. Entonces, contar que estén los 6 puntos enfrentados y empiezo. Aquí voy a pasar mi aguja por el primer punto y tomo las 2 hebritas del punto, las 2 de cada uno, y así me va a quedar una unión más fuerte. Y voy a ir pasando por cada uno hasta ya llegar al último punto. La verdad es que a mí me quedó como un poquito cortico ese cachito, hubiese sido ideal que lo hubiese dejado más larguito. Pero bueno, vamos a hacerlo con este. Y ya al finalizar simplemente voy a hacer nuditos, unos 2 nudos, para que me quede bien asegurado el tejido y pues no se vaya a soltar. Ahora vamos a empezar a unir por los costados. Yo me voy a ayudar con unos marcadores de puntos para ir uniendo las partes y que todas las uniones coincidan muy bien. Entonces, primero voy a empezar con la parte del elástico, la parte de abajo, la uno desde su primer punto en cada uno de los lados. Me aseguro muy bien. Aquí voy a estar uniendo. Esta parte, esta pieza es cadena inicial. Entonces voy a buscar cuál fue mi primera cadena donde empezó el tejido. Y la parte de enfrente es la parte de los puntos. Entonces aquí es mucho más fácil ver cuál fue el primer punto. Y ahí es donde voy a unir. Voy a contar para estar 100% segura de que estoy enfrentando cada uno de los puntos con cada uno de la cadena inicial que le corresponde para que la costura quede muy bien hecha. Listo. Ahora aquí voy a poner otro marcador de punto donde termina la parte del elástico, uniendo las dos partes. ¿Ok? Y ahora, donde empieza la sisa, es decir, donde termina mi tejido horizontal. Voy a estar muy atenta en que me vaya quedando enfrentados cada fila del mismo color para que pues quede bien derecha la pieza. Así hasta donde ya empieza mi sisa, aquí debe coincidir y ahí voy a poner el tercer marcador de puntos. Y ahora sí estamos listas para empezar a coser el primer lateral. Yo lo voy a hacer con la aguja lanera y con el hilo blanco. Entonces voy a quitar aquí el marcador de puntos y voy a empezar uniendo desde el elástico. Estoy enfrentando cadena con punto. Y así voy a ir uniendo. Voy a dejar bastante hilo para que pueda hacer cómodamente los nudos al inicio y al final de esta costura que vamos a hacer. Esa parte pues es muy sencilla porque simplemente ir cosiendo punto con cadena inicial. Bueno, aquí ya vamos a empezar a unir la parte del tejido pata de gallo y que tenemos que estar muy pendientes, que tomemos los inicios de los puntos completos, que no tomemos solo el hilito que íbamos trayendo en cada cambio de color porque no nos va a quedar bien sujeto la unión, la costura. Entonces, que siempre pases por el medio del primer punto que tienes en cada fila. Eso es súper importante y así nos aseguramos de que nos quede una unión fuerte y que no se vaya a soltar la pieza.
Y eso es lo que vas a ir haciendo hasta llegar al último marcador de puntos que tengo. En algunas ocasiones puede ser un poco difícil conseguir el punto, pero sí puedes hacerlo. Más si tejes un poquito apretado, es un poco más difícil entrar en los puntos. Pero de esta forma es que vamos a hacer la costura. Bueno, como puedes ver, yo aquí ya me adelanté un poco y ya hice el elástico para las mangas y la primera parte del cuello, pero no te preocupes que ya te voy a enseñar cómo vamos a hacer ese elástico. Para hacer el elástico del cuello y las mangas vamos a usar una aguja de 4 milímetros, es decir, de un calibre menor a la que veníamos usando. Voy a hacer un nudo deslizado y voy a hacer 6 cadenas al aire. Y desde la segunda cadena que tengo voy a empezar a hacer un punto medio. Y a partir de aquí sigo haciendo puntos medios hasta terminar en la última cadena y voy a quedar con 5 puntos medios al final. Y así me queda la primera fila. La vamos a hacer de este ancho de 5 puntos. Entonces hago una cadena al aire, volteo mi tejido y desde el primer punto voy a empezar a hacer 5 puntos medios, pero solamente tomando la hebra trasera del punto que tengo en la fila anterior. Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el elástico de la parte baja del chaleco, simplemente que esta vez va a ser mucho más delgado, de la mitad, de 5 puntos medios. Y esto lo voy a repetir hasta tener 50 filas. Voy a tener una tira de 50 filas que va a ser para una de las mangas. Luego voy a hacer otra tira de 50 filas para la segunda manga. Para la parte del cuello vamos a hacer exactamente lo mismo. Para la parte derecha del cuello vamos a hacer una tira de 34 filas. Para la parte izquierda del cuello, una tira de 32 filas. Y así me quedaron las tiras, así se deben ver. Ahora vamos a empezar a unirlas a el chaleco. Te voy a mostrar cómo fui haciendo las uniones. Por ejemplo, acá está mi tira y esta es la del chaleco. En esta posición yo la fui uniendo. Te recomiendo que cuando las termines le dejes una hebra bastante larga para que con esa misma hebra la puedas ir uniendo al chaleco. Entonces la vas a poner de esta forma. La cadena inicial la vas a poner sobre el cuello contrario, la parte contraria del cuello a donde vas a unir, para que empieces a unir desde la cadena inicial de esta forma y luego por todo el borde. La forma de unirla va a ser la misma que usamos para cerrar los costados. Y cuando llegues a donde termina, donde va a quedar esa fila, simplemente vas a unir de esta forma el siguiente lateral. Así lo vas a ir haciendo con cada una de las piezas. Con la manga hicimos lo mismo. De esta forma, donde está justo la unión, donde cerramos nuestras piezas, ahí vas a empezar a colocar tu tira para que la cosas de esta forma. Siempre empiezas uniendo la parte de la cadena inicial o la parte donde terminaste. Es indiferente cuál de las dos quieras empezar a unir. La unes al costado contrario y luego por todo alrededor de la pieza vas uniendo hasta llegar y cerrarlas juntas de esta forma. Así vas a cerrarlas en la parte de la manga. Esto mismo vas a hacer en las dos mangas, así te va a quedar. Ahora vamos a empezar a unir la siguiente pieza del cuello, que es la que yo tengo aquí. Y de esta forma la vamos a colocar. Voy a empezar a unirla sobre la otra pieza, sobre la otra tira del cuello,
para que quede con este efecto que siempre tienen como los chalecos, que se ve como un poco sobrepuesto o cruzado la parte del cuello. Lo voy a hacer con mi aguja lanera y empiezo a unir al lateral de esta tira. Y así vamos a seguir uniendo la pieza por el costado hacia el chaleco. Yo en este caso pues tengo una tira muy corta, así que solamente les voy a demostrar cómo lo haríamos, pero hay que hacerlo con una tira de hilo mucho más larga que me cubra toda la pieza completa. Así hasta terminar toda esta pieza. Y nos debe ir quedando de esta forma. Así nos quedaría la parte de atrás y acá en este espacio es donde vamos a poner nuestra última pieza, la más pequeña que hicimos, la de 16 filas. Es esta que yo tengo aquí y es el mismo proceso, ir uniendo de esta forma hasta que ya esté todo el cuello completo. Y una vez que hemos terminado el cuello, miren tan bonito que quedó. Así nos ha quedado nuestro chaleco con el punto pata de gallo. Y yo estoy súper contenta con el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado este video, que se animen a hacerlo. Recuerden que estoy en Instagram como @casa.craft. Me pueden etiquetar cuando hagan sus creaciones. Y si estás en Colombia, también tenemos cursos virtuales, tenemos cursos presenciales para que aprendas este hermoso arte del crochet. Gracias y hasta luego. Bye.